siempre hago hincapié en que en todo lo que se haga es importante el equilibrio y que los extremos son negativos para un lado o para el otro, así como el extremo que busca el libertinaje es algo absolutamente rechazable. También la extrema pureza era algo que el propio Schopenhauer, filósofo alemán, había dicho: huid de lo demasiado puros, que, como el agua destilada, no es potable. Pero vos habías dicho de que nunca la extrema pureza puede ser mala, porque la extrema pureza es de Dios. Seguramente Schopenhauer y yo mismo, Jorge Holguín, nos referíamos en realidad no a la extrema pureza, sino a aquellos que se disfrazan de censores, a aquellos que no son realmente puros, sino que con un disfraz egoico se visten de puros y buscan señalar con el dedo a todos. Me refería a eso. Entonces, para hacer un pequeño repaso y que los consultantes queden con su idea clarificada, el equilibrio, el centro, es el camino correcto. Los extremos siempre van a ser lo irritable, lo negativo. Cuando yo me refiero a la extrema santidad, bienvenida sea esa santidad de la Madre Teresa, esa santidad que tiende la mano, esa santidad que vibra con el corazón del otro al unísono. Lo reprochable, lo recalcable negativamente, es estar en la acera del censor, el represor, el que en psicología sería el super yo. Aquel religioso que, vistiéndose de extrema pureza, te mira como diciendo: tú eres un pecador y tú no estás ni siquiera al alcance de mi mirada, ni siquiera al alcance de mi respiración. Ni siquiera Dios hace eso. Por supuesto que no, porque Dios está tanto en el ser más elevado como puede ser la Madre Teresa en el siglo XX, Krishnamurti, como en el ser más malévolo buscando despertar su conciencia. Claro que no. Eso es lo que yo quiero que quede entendido. Sí desearía, sí me gustaría que pudieras hacer una reflexión con respecto a Dios, con respecto al todo, con respecto a la nada, lo que salga de adentro de tu corazón. Bueno, estoy de acuerdo con vos acerca de que acabas de explicar, digamos, una cosa es la absoluta, la plena santidad, la santidad del amor. Esa es la correcta, porque esa es la que viene de Dios. Entonces, si viene de Dios y es solamente amor, solo nos puede dar enseñanza y nunca represión, porque la represión no es del amor, por lo tanto no es de Dios. Así que tenemos que rechazar a todo, digamos, a todo lo que no nos permita ejercer el libre albedrío, a todo lo que nos enseñe y a partir de esa enseñanza podamos reflexionar y tomar un camino amoroso. Bienvenido sea. Por eso es importante que para poder ejercer el libre albedrío que tengamos conocimiento de las cosas, y amplitud de criterio, y que tengamos nuestro corazón lleno de ese amor de Dios, que lo dejemos que ese amor absoluto que cada uno de nosotros seres humanos tenemos un pedacito de él adentro nuestro, permitámosle que crezca, seamos de la atención que seamos,
Yo siempre pensé que las religiones eran escuelas, pero te digo, es un pensamiento que lo tengo desde muy chica. Yo siempre veía que, bueno, ¿por qué tantas religiones? Y al fin y al cabo que eso es uno solo, los creadores uno. Yo tomo las religiones como que son distintas escuelas. Lo que pasa es que en realidad esas distintas escuelas han surgido de las enseñanzas de distintos maestros. Para algunos maestros fue Buda, para otros fue Jesús, etcétera, etcétera. Digo etcétera, etcétera porque no soy experta en las religiones del mundo. Y en definitiva, bueno, aprendamos a tomar el mensaje de amor de cada uno de aquellos maestros, pero seamos antes de cristianos. Yo creo en el amor y las enseñanzas de Jesús, pero también veo que Buda ha enseñado muchas cosas muy aprovechables. Sí, como el desapego. Quisiera en este momento hacerte una pregunta y voy a hacer una breve reflexión. Si vos sos madre y ves que un hijo tuyo sufre, ya sea por una herida física, por una herida moral, por una herida psicológica, por un engrama, por roles del ego, por lo que fuera, entiendo, poniéndome en tu mente, en tu alma, en tu corazón, de que tú vas a sufrir tanto o más que él por tu rol de madre y por tu rol de hermana espiritual de ese hijo que tienes, ¿no? Bien. Entiendo humildemente, y obviamente estoy convencido de ello, y en eso sí que nadie me va a apartar de esa forma de creer, de que si Dios es Padre de todos nosotros y nos ama con un amor mucho más infinito que ni siquiera podemos llegar a imaginar nosotros, su sufrimiento, al ver nuestro sufrimiento, es inconmensurable. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinas de aquellos santos o santas de la antigüedad que se herían para agradar a Dios, o lo que hacen hoy mismo algunos en las Islas Filipinas, que se laceran en la época de Pascuas para agradar a Dios, pensando que Dios los va a querer más si se hieren, si se sacrifican, si ayunan? O sea, ¿cuál es tu pensamiento con respecto a eso? Yo creo que como en muchos casos el hombre siempre desvirtúa las enseñanzas. Ha pasado con Jesús, ha pasado por eso vos decías hace un rato, hablabas de la iglesia en una grabación anterior. Siempre el hombre desvirtúa porque no es amplio de criterio y termina dando por hecho algo que él piensa, y por no permitir al otro, al discípulo tener libre albedrío, le impone una idea y le dice que todo lo que no es como él dice es incorrecto. Este tipo de cosas hay que rechazar. Y así fue como... Yo lo que te podría decir es que si Dios es todo amor, Dios nos permite el libre albedrío, porque nos ama infinitamente. Aquel que te permita, que te enseñe y te permita el libre albedrío, entonces estamos hablando de que ahí estamos viendo una lucecita, la lucecita de un amor puro. Todas aquellas enseñanzas que te censuren o que te castiguen no surgen del amor. Dios es pleno amor, o que te persigan. Y cuando estamos hablando en el caso de estas santas que se lastimaban a sí mismos para agradar a Dios, qué equivocadas estaban, ¿no es cierto? O sea, ¿sabes cuántos santos habrá realmente que son santos y que jamás se dieron a conocer? Porque la santidad busca amar y ayudar y no busca ser reconocido. Entonces la santidad no solamente la vamos a encontrar en todos aquellos que ya están sentados
y están calificados como santos. La santidad, traten de ser santos, aunque ya sé que nunca vamos a ser santos porque solamente puro y perfecto es Dios, pero ¿por qué no aspirar a la santidad? Aspirar a la santidad significa tratemos de ser lo más puros que podamos en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Esa pureza, esa intención de ser cada vez mejor, es grata. Es muy importante para que los consultantes se vean más clarificados aún, de que si bien una persona que aspira a la santidad, al servicio, no busca trascender, no por ello no vamos a difundir los mensajes. Si por ejemplo me decís estas hermosas palabras que quedaron ahora grabadas, que no fueran difundidas, sería estéril. No hablo de que no sean difundidas las palabras, al contrario, las palabras de amor deben ser difundidas. Yo lo que no estoy de acuerdo es con levantar altares o hacer estampitas acerca de, esta persona es santa. Solo Dios sabe si ha sido santo o no. Por supuesto. En cuanto a si las personas que aspiran a tener una vida cada vez más perfecta se lastimen, bueno, no, eso de ya que lastimarse a sí mismo, ese sacrificio, autosacrificio, es totalmente equivocado. Si yo fuera madre, bueno, en realidad sí soy madre, pero si yo fuera cruzando la calle con alguno de mis hijos y de repente viniera un auto y yo en ese instante, si pudiera pensar en un solo segundo que bueno, que empujando a mi hijo, no importa que a mí me agarre el auto, pero yo lo salvo, ese sacrificio es válido, porque no es un sacrificio estéril. Exacto. Porque no es un sacrificio estéril. Estoy dando mi vida para salvar a un ser amado. Lo que es estéril es lastimarse, estar encerrado en un convento y estar caminando sobre piedras o sal, como se usaba antes, o lastimarse, lacerarse uno mismo para agradar a Dios. Eso es totalmente... O que tú me vengas por ayuda y yo te diga, pero no importa, hermana, mañana ayunaré por ti. ¿Y a ti de qué te sirve que yo ayune? O mañana caminaré sobre brasas por ti. Este es el sacrificio que no solamente para mí es estéril, sino que lo veo ilógico, y no le voy a poner otros epítetos porque a algunos les podría sonar ofensivos, porque pueden ser susceptibles muchos de los que escuchen esta grabación. Simplemente quiero decir de que en una nota que tengo en mi página web de Instituto Akira, jorgeholguin.org, explico la diferencia entre el servicio y el sacrificio, y obviamente me quedo con el servicio con gozo, el servicio sin ningún tipo de obligación, el servicio que Dios aprueba porque es lo que nos hace evolucionar. Yo creo que se ha distorsionado mucho la palabra sacrificio. La palabra sacrificio, desde me voy a lacerar para que Dios esté contento, totalmente equivocado y patológico. Voy a dar, hay una persona que tiene hambre, de nada sirve decir yo ayuno mañana por ti, pero lo más lógico es, ven hermano, tengo solamente un pan, partámoslo a la mitad. Pero eso no es sacrificio, eso es servicio. Eso es servicio. Eso es servicio. Si yo tengo que sacrificarme, como te daba el ejemplo del auto hace rato, o digamos que yo empujaba a mi hijo para salvarlo, yo sabiendo que me iba a agarrar a mí el auto, pero lo salvaba a él, es un sacrificio válido. Claro, pero te voy a dar un sacrificio, no es servicio. te voy a dar el ejemplo de un sacrificio no válido. Y esto lo pueden escuchar incluso las personas de toda religión. Había una joven que era ferviente creyente de María y equivocadamente admiraba más seguramente la imagen que representaba la estatua que María espíritu. Y para aquellos que no conocen Buenos Aires, se caminó desde Adrogué, que es en un extremo sur del Gran Buenos Aires, hasta San Nicolás, que es en la parte norte del Gran Buenos Aires, y son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de caminata,
para ver una imagen de lo que era en ese momento la Virgen María. Un reportero, un periodista de un canal de televisión le preguntó: ¿y tú por qué has hecho esta caminata? Y dice: porque la Virgen merece mi sacrificio. Mi pregunta siempre fue una pregunta hacia mí mismo. Ni siquiera se ayudó ella misma. Seguramente sí, ayudó a fortalecer su fe, y eso no lo censuro para nada, porque aparte no está en mí censurar. Muy bien lo de esa niña, si ha caminado todo eso, y quizá por un efecto placebo le ha fortificado su fe y el día de mañana tiene logros. Lo negativo de la nota es que muchos de los miles de televidentes que la han visto piensan de que porque caminen 30 kilómetros un tío se va a sanar, una madre va a mejorar tal síntoma. ¿Se entiende a dónde yo quiero llegar? ¿Cuántas horas caminó esa mujer? Habrá caminado seguramente 12 horas. ¿No hubiera sido más provechoso si hubiera estado 12 horas prestando servicio a un comedor donde hay muchos niños a un comedor infantil de niños carenciados, o a un hospital donde hay tantas personas que están internadas y sin familiares? Por supuesto que sí, por supuesto. Eso es lo que yo quiero transmitir a los consultantes. Eso es lo que quiero transmitir. No me malentiendan aquellos que son religiosos ortodoxos. No estoy invalidando ninguna postura, simplemente estoy eligiendo qué es lo que más le es útil al otro, porque si yo voy a servir a Dios y a Dios no lo puedo tocar, lo puedo sentir, no con mi cuerpo sino con mi alma, pero no tocar con mis manos, la única manera de serle útil a Dios es serle útil a ustedes, a vosotros, a los que me escuchan. Entonces yo voy a ser más útil, como esa niña que vino de ese lugar llamado Adrogué. Voy a ser más útil en una escuela dando útiles o bancos o pizarras, en un hospital leyendo aunque sea un libro a un enfermo, o donando sangre, o a un comedor llevando comida que yo no use, o a un albergue llevando ropa vieja. Ojo, no solamente tenemos que dar lo que no nos sirva, tratemos de compartir, porque eso no sería servicio. Por supuesto. Tratemos de dar no lo que no nos sirve, por supuesto. El alimento que no comemos ni la ropa que nos resulta vieja y fea. No, correcto. Gracias por la interrupción. El propio Maestro Jesús dijo: es más noble lo que hace la anciana que da 2 monedas al rico que da una bolsa llena de monedas porque le sobra. Tienes razón en eso y es correcto. No solamente la ropa vieja, también compartir lo que sea de aprecio para uno. Y es muy oportuna tu interrupción, porque de repente tengo un libro muy valioso de un autor que adoro, y de repente lo correcto es dártelo para que compartas esa lectura conmigo. Si yo ese libro no lo doy, entonces estoy mezquinando la enseñanza de ese autor. Es muy correcto eso, es correcto, sí. Con sí, eso no nos vayamos al otro extremo de vaciar nuestra heladera y dejar sin comer a nuestros hijos para dárselo a los pobres, y que eso lo has aclarado en muchas oportunidades. Tengo un ejemplo y con esto terminamos. Seamos equilibrados, compartamos en toda la medida que nos sea posible. Tengo un ejemplo. Había un templo frente a la casa de una señora que tenía 4 hijos, y ella tenía un tazón grande, lo que en algunos países se llama bol, con arroz, y pasó una mendiga y le dio envuelta en una bolsa de plástico, le dio todo el arroz, que sería casi 1 kilo. Estamos hablando de un poco más de 2 libras. Y luego se lo comentó al que era el que dirigía el templo de enfrente, de la acera de enfrente: he hecho una obra de caridad,
No, no has hecho ninguna obra de caridad, hermana, porque has dejado sin comer a tus 4 hijos, y aparte no has comido tú tampoco. ¿No hubiera sido mucho más fácil que comieras tú, tus 4 hijos y la anciana mendiga en la mesa de 6 y hubieran compartido el arroz entre 6? Entonces, aún la misericordia tiene que ser equilibrada. No comparto lo de aquellos santos que dan todo y se quedan ellos desnudos. Partamos la capa en 2. Tú te llevas la mitad y yo me llevo la otra mitad y nos abrigamos los dos con el 50% de la capa. De todas maneras, todas estas palabras que hemos dicho son un granito de arena pequeñito comparado con la sabiduría del Eterno. Pero bueno, si aunque sea suma 1 milímetro, 1 centímetro, 1 pulgada, con eso nos damos por satisfechos. Que sume un poquito más de conocimiento y que el conocimiento bien aplicado se transforme en sabiduría. La evolución del ser humano va a ser efectiva cuando aprendamos a ser optimizadores, cuando tus palabras en la posteridad haya seres que hayan tomado tus palabras y que hayan tomado las palabras positivas de otra persona y de otras y de otras y de otras, y ese conocimiento se lo pasen a sus hijos y sus hijos adopten nuevas ideas optimizadoras para aplicarlas en su propia vida y así ir evolucionando y pasar ese conocimiento a sus hijos y así progresivamente. Esa va a ser la evolución del ser humano. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y bueno, por último, quería hacer un comentario, si también desea agregar algo sobre el mismo, sobre el tema del respeto. El respeto es parte del amor. El respeto es tener en cuenta al otro. El respeto es no dejar al otro de lado. El respeto es estar pendiente. Y como dije en varias charlas, estar pendiente no significa ahogar. Estar pendiente no significa atosigar. Significa simplemente ver qué le falta al otro. Y reconozco que muchas veces no estamos pendientes del otro, aún estando con la pancarta de la espiritualidad. Muchas veces ese pequeñito rol del ego que todavía nos asoma su naricita, a veces nos hace tambalear y no estamos pendientes. Estar pendientes. Estaremos pendientes cuando nos aprendamos a ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo se sentiría mi hermano si yo hago esto? Aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Y eso es amor. Y ese es el verdadero amor. Si uno está en el lugar del otro, jamás va a discutir. Va a gozar debatiendo. Y aunque no lleguen a un acuerdo, se van a seguir respetando. Que eso es lo más hermoso.